¿Sabes que tus pensamientos pueden ser limitantes? Bienvenido a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora y psicoterapeuta. En este episodio te explicaré un método efectivo para transformar tus creencias limitantes, que no te dejan conseguir lo que quieres, en potenciadoras. Somos lo que pensamos. Todo surge de nuestros pensamientos. Buda. Cuando hablo de creencias, no me estoy refiriendo a creencias religiosas, sino a aquello que creemos sobre el mundo que nos rodea y que afecta a nuestro comportamiento. Las creencias nos ayudan a dar respuestas más rápidas gracias a la generalización. Es por ello que están tan arraigadas en nuestro subconsciente y por lo tanto son muy resistentes al cambio. Podemos decir que las ideas las tienes tú, pero las creencias te tienen a ti. La clave está en averiguar si las creencias que te tienen a ti te ayudan a conseguir tus objetivos más anhelados o por el contrario te impiden alcanzar tus metas. Cuando tenemos determinada creencia, como por ejemplo, soy demasiado mayor para aprender inglés, lo importante no es que esta creencia sea verdadera o no. No se trata de discernir si es cierto o falso que estés capacitado para aprender inglés debido a tu edad, sino de averiguar si estas creencias en las que se basan determinadas decisiones que tomas son potenciadoras y te ayudan a conseguir tus objetivos o por el contrario son limitantes. Como decía antes, las creencias son generalizaciones sobre nuestro pasado que hacen que tengamos determinadas actitudes y comportamientos. Siguiendo nuestro ejemplo, la creencia de ser mayor para aprender inglés nos llevaría a no intentarlo. Esto claramente afecta a nuestro estado de ánimo en forma de desmotivación y desinterés y genera un determinado estado fisiológico que acaba en desgana. Las actitudes y estados hacen que nuestro comportamiento apoye nuestra creencia de que soy demasiado mayor para aprender inglés. Y claro, no aprendemos. De esta forma, apoyamos y confirmamos nuestra creencia limitante. Otro efecto adicional es que de alguna manera también influimos en los demás y su respuesta ante nosotros, de tal forma que si tenemos un profesor de inglés, puede que éste no consiga avanzar tanto con nosotros como con otro alumno. Es decir, se cumple la profecía de autocumplimiento. Si creemos que algo pasará, probablemente provocaremos que ocurra. Esto es bastante revelador, porque si nuestro ejemplo es una creencia limitante, ¿qué ocurriría si nuestra creencia fuese potenciadora? El resultado sería totalmente diferente, como veremos a continuación. Robert Dilts nos propone 6 pasos para transformar una creencia limitadora en potenciadora. Siguiendo con nuestro ejemplo, nuestro comportamiento es que no aprendemos inglés. Seamos objetivos al definirlo. En segundo lugar, identifiquemos la creencia limitante. No puedo aprender inglés porque soy muy mayor. Ahora, pregúntate, ¿qué consigues teniendo esta creencia? No aprendo. ¿Cuál es el beneficio secundario que obtienes de tener esta creencia? Pues que no necesito esforzarme para estudiar. Tengo más tiempo libre, tengo la excusa perfecta para no hacer algo que no me gusta, etc. En tercer lugar, sustituye esta creencia limitadora por alguna otra que sea potenciadora. Por ejemplo, puedo aprender inglés sea cual sea mi edad. Y ahora, pregúntate lo siguiente. ¿Cómo mejoraría tu situación si tuvieses esta creencia? Pues no tendría una excusa para no aprender, desarrollaría estrategias para aprender, mi nivel de motivación sería alto, tendría mayor autoconfianza, etc. ¿Cómo empeoraría tu situación? Tendría que buscar tiempo para hacerlo y pagar un curso. Ahora, vuelve a la vieja creencia limitante, la de que no puedo aprender inglés porque soy muy mayor, y hazte las mismas preguntas. ¿Cómo mejoraría tu situación si tuvieses esta creencia? Pues que no tendría que emplear tiempo y dinero en aprender inglés. Aquí es donde podemos ver que una creencia limitante se mantiene porque en el fondo tiene una intención positiva. Es decir, nos reporta cierto beneficio secundario en forma de ahorro de tiempo y dinero. Ahora pregúntate, ¿cómo empeoraría tu situación? Pues se reducirían mis oportunidades laborales, tendría problemas para comunicarme cuando viajo al extranjero, etc. La pregunta clave ahora es, ¿qué te impide integrar esta nueva creencia potenciadora en tu vida? Pues poner la excusa de mi edad, de la falta de tiempo, de la pereza, quitarle importancia a aprender inglés, etc. Y por último,
¿Qué puedes hacer para ayudarte a integrar esta nueva creencia? Pues dejar de poner excusas y ponerme en marcha. Tener muy presente los beneficios de aprender inglés. Para resumir, ahora veamos el esquema básico en el que se fundamenta este ejercicio. Primero, partimos de una creencia limitadora o pensamiento. Segundo, esta creencia nos hace tener una emoción. Tercero, esta emoción nos genera una conducta. Y por último, esta conducta nos da unos determinados resultados. Si damos la vuelta a este esquema y comenzamos por visualizar los resultados que queremos conseguir, nos encontraremos con que cambiamos radicalmente nuestra perspectiva. Si lo aplicamos a nuestro ejemplo, tendríamos que comenzar viendo que el resultado que queremos conseguir es aprender inglés. Como consecuencia, nuestra conducta es proactiva, dedicando tiempo y esfuerzo. Las emociones que tenemos son de satisfacción, alegría y motivación. Por último, nuestra creencia potenciadora se transforma en yo puedo aprender inglés sin importar la edad. Cuando algo no funciona en tu vida o te sientas impotente ante alguna situación, te propongo que analices si las creencias que rodean a esta situación actual son limitadoras. Aplicar este sencillo proceso puede transformar tus limitaciones en éxitos, sobre todo si este va unido a un buen plan de acción para conseguir tus objetivos. Este es el esquema que te propongo que pongas en práctica en tu vida, y no el de las creencias limitantes. Todos conocemos casos de logros de personas que parecían tenerlo todo en su contra, fueran conscientes de ello o no. El hecho de aplicar este simple esquema de forma inconsciente o no les hizo conseguir lo que los demás creían que les sería inalcanzable. Son personas que se negaron a creer que algo era imposible y demostraron lo contrario, derrumbando una creencia que no les dejaba avanzar. Espero que te haya resultado útil este episodio. Me ayudarías mucho si me das un like. Comparte tus comentarios sobre qué piensas de este tema. Además, te animo a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que puedas recibir semanalmente más contenidos interesantes sobre psicología. Hasta la próxima.